Continuamos en primer plano. Ahora vamos a conversar con el doctor José Ricardo Taveras, es director de Migración, abogado, alto dirigente de la Fuerza Nacional Progresista y un aliado de este programa. Doctor, buenas noches, bienvenido en primer plano. Muy buenas noches, aquí muy contento de estar nuevamente con ustedes, a sus completas órdenes. Para compartir con los televidentes que por qué usted está virtual, no es por el COVID que le estamos corriendo, es que usted vive en Santiago y tuvo la gentileza de sacar un tiempecito para compartir con nosotros en el programa. Porque la gente dice, ¿y por qué está ahí? Sí, no, y le invadimos la tranquilidad del hogar allá. Doctor, ¿qué le parece? Primero, deme una descripción de esta situación de Haití. Mira, el Estado haitiano es un mito, eso no existe, nunca ha existido. Realmente lo que ha sido, yo diría que una animación, pero no una realidad. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Simplemente se ha desvestido, se ha desnudado la inexistencia del Estado haitiano. Y resulta que las bandas están en control de alrededor de casi el 70% del territorio haitiano. Entonces, el Estado, el gobierno como tal, no tiene control de su territorio y eso ha estado creando una crisis de abastecimiento. Hello. Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos, sí. Continúa, por favor. Al perder el control del territorio, entonces se ha perdido la cadena de abastecimiento de alimentos y de combustibles, de energía. En los reportes que tengo es que en Puerto Príncipe, en los sectores que más energía está llegando, apenas 3 horas al día por medio. O sea que es un estado que recientemente, por ejemplo, los sectores empresariales se sentían tranquilos porque pagaban su peaje a esos grupos, pero ahora recientemente también asaltaron los almacenes más grandes de alimentos, de los importadores de alimentos, y obviamente esto ha roto totalmente la cadena. Entonces, una población expuesta al hambre, a la ausencia de combustibles, de energía, etcétera. El servicio de Internet se interrumpió ya, no tienen servicio de Internet. Hay un problema grave, severo, y obviamente eso implica riesgos de seguridad nacional para la República Dominicana. ¿Qué tienen ellos? Bueno, ustedes estaban hablando del canciller, digo, pero ¿el canciller de qué? El canciller de qué? Porque usted es canciller de un país de un gobierno que no tiene control más que del 30% del territorio. ¿Y usted es canciller de qué? Y usted, si su gobierno acaba de ser emplazado en la cabeza, diciéndole, mire, usted se va, porque si usted no se va, lo vamos a sacar aunque cueste sangre. Y lo sacan, porque esa gente es la que tiene el control de aquí. Esa gente no anda escondida. Bueno, Esa gente anda a la y si luz. mataron al presidente, doctor, y si mataron al presidente Jovenel Moïse, imagínense si no van a sacar al canciller o al primer ministro. Bueno, el presidente Moïse, no lo mataron a esos grupos, porque parece que esos grupos tenían en el fondo un vínculo con él, porque a todo esto, esos grupos fueron armados y financiados por el gobierno y por las élites haitianas. Porque en el conflicto que había, porque Moïse realmente estaba enfrentando sectores importantes en Haití, nosotros hablamos de eso en el programa en su momento. Estos grupos tenían, parece que una alianza con Moïse o una parte de ellos. Porque, dicho sea de paso, por ejemplo, el señor Barbecue, como le dicen, tiene el control, vamos a decir, la coordinación de 9 bandas, pero no son únicamente 9 bandas, hay más. Entonces, lo que pasa es que él tuvo la habilidad de crear una confederación de bandas
ejercen liderazgo, tienen el control de la mayoría y entonces obviamente es el liderazgo visible, pero hay más bandas. Y esa gente vive de la extorsión, vive del secuestro, vive de una industria absolutamente criminal. En un país como Haití, que es un almacén de droga, y ahora con el último discurso de él, lo que más me está preocupando del tema es que el individuo está asumiendo, obviamente la persona que le está escribiendo el discurso, porque no creo que él tenga la capacidad de articular un discurso como el que dio, la persona evidencia que son sectores ideológicamente comprometidos. Si ese componente está jugando un papel, eso está sujeto a ser confirmado, sería la situación mucho más grave, porque imagínate tú que venezolanicen Haití. El individuo se está mostrando con expresiones y está hablando de la instauración de sectores progresistas en el gobierno. Eso sería muchísimo más grave para la República Dominicana. Toda esta situación de hambre, de miseria, de ruptura de la cadena de abastecimiento, que de por sí es precaria, son el reto para la República Dominicana, porque indudablemente Haití no representa un peligro militar para nosotros. Ni hay una voluntad ni una idea de confrontación de los haitianos con nosotros, ni de nosotros con ellos. El tema viene a ser, ¿qué va a hacer 10 millones de habitantes sujetos a una situación de hambruna? Porque no hay alimentación, nadie está importando absolutamente nada. Nadie está vendiendo nada, se rompió todo, entonces esa gente tiene que comer. A propósito de eso, esa gente se tiene que comer y andan quemando los hospitales. Sí, doctor, a propósito de eso, ¿qué va a pasar? Sí, a propósito de eso, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo usted ve las medidas que ha tomado el Consejo Nacional de Migración? Igual también la reunión celebrada esta mañana por el presidente Luis Abinader con líderes políticos y sociales para tratar la situación de crisis en Haití. A mí me preocupó porque yo soy uno de los que se unió al llamado y me sigo uniendo al llamado de unidad nacional, de congregarnos todos en torno al liderazgo del presidente de la República, que es la persona llamada a conducir el país en un momento de crisis, porque la eventualidad, el riesgo mayor es que una luz de personas vengan hacia República Dominicana. ¿Por qué me preocupa? Bueno, porque primero, este gobierno está reeditando una mala práctica del gobierno anterior en el sentido de instrumentalizar el Consejo Nacional de Migración como si se tratara de un órgano deliberativo con capacidad de tomar resoluciones vinculantes, lo cual no es así. El Consejo Nacional de Migración es un órgano y las resoluciones que toma son simples recomendaciones a los órganos que ejercen la competencia por razones constitucionales o legales. Entonces, en esta materia no tiene facultad para resolutar absolutamente nada. Y tomaron varias decisiones. Bueno, que el gobierno anuncie que va a auditar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, me parece correcto, porque eso fue infectado por una enorme cantidad de falsificaciones y demás. Entonces, obviamente, que el gobierno establezca el fraude que hay en torno a ese plan me parece correcto. Ahora bien, ¿qué anuncia el gobierno en esa resolución? Varias cosas preocupantes. La primera, que va a crear 38 oficinas para registrar los extranjeros residentes en la República Dominicana a nivel nacional. Eso es preocupante, porque puede tener un beneficio político. Si le dan los fondos de migración, ellos van a poder alojar una gran cantidad de compañeritos del PRM ahí y pacificar el partido. Pero en una materia como esta tan delicada, me parece que salir a documentar, a identificar los extranjeros que están en República Dominicana sería ir en contra de la ley. ¿Por qué?
porque usted no puede ir a identificar ningún ciudadano extranjero que haya ingresado al territorio ilegalmente, porque la ley lo prohíbe, porque eso está prohibido. Usted puede hacer labores de interdicción migratoria, pero no para identificar, es para deportar. Entonces, esa medida es absolutamente ilegal porque ellos están imponiendo un plan de regularización por vía administrativa. Y eso no es posible. Otra cosa que me preocupa es que dijeron que iban a consensuar con los empleados. El gobierno no puede consensuar nada, el gobierno tiene que aplicar la ley. Eso se justificaba cuando nosotros comenzamos, que recién salimos con el reglamento de aplicación de la ley de migración. Está bien, tú no podías en 24 horas pedirle a todos los sectores productivos que cumplieran con la ley, pero habiendo transcurrido ya 10 años de la aprobación del reglamento de la ley de migración, no se justifica que un gobierno diga eso. Lo que hay que hacer es aplicar la ley. Decirle a los sectores productivos, mire, acójanse a la ley porque lo vamos a multar. La amenaza de la decisión debe ser, vamos a ir a las empresas a multar a los que tengan trabajadores ilegales. No eso, porque ya la combinación de que tú vas a consensuar con sectores y que vas a documentar, a identificar a ciudadanos extranjeros, está diciendo yo voy a violar la Constitución y las leyes migratorias del país. Entonces, eso no es posible en una coyuntura como la presente. Por lo demás, me parece normal que dijeran, por ejemplo, vamos a atender situaciones de emergencia en los hospitales, los demás no lo vamos a atender. Porque eso es normal que ocurra en cualquier país del mundo. Se le brinda salud en situaciones de emergencia. De lo contrario, usted tiene que pagar. Sí, doctor, entonces, usted es secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, ¿verdad? Para ser. Ok. Así es. Es especialista en migración. El gobierno hizo una reunión. No sé de eso. No, espérese la pregunta. Perdón. Espérese. Entonces el gobierno hizo una reunión con líderes sobre el tema. La pregunta es, invitaron a la Fuerza Nacional Progresista, que siempre ha mantenido un discurso claro sobre el tema migratorio y más con el tema haitiano. Bueno, si invitaron a la Fuerza Nacional Progresista, yo no estoy enterado. Pero yo no vi, por ejemplo, en esa reunión, no sé, porque a Vinicito, no vi a otros dirigentes, digo yo. Yo entiendo que si iban a invitar al partido, el partido por lo menos me iba a informar, porque saben que yo manejo mucho este tema, y es probable que se me informara, que fuera para yo orientar sobre la posición. Pero por lo que sé, hasta ahora a mí no se me ha informado y yo dudo que ellos hayan ido sin que yo lo sepa. Pero lo que entiendo es que no, nosotros no estábamos ahí. Y si estaban, pues yo no lo sé, lo ignoro. Ahora, yo sí te puedo decir, como jurista, como abogado que soy, y como una persona que, aunque no ejerce prácticamente en materia migratoria, yo lo que doy son consejos, pero sí conozco la materia profundamente. Y yo sé decirle al presidente, no siga usando el Consejo Nacional de Migración, porque ya usted prevaricó cuando lo usó con la regularización de los venezolanos. Y está prevaricando con esa resolución de ayer, en la cual se tomaron 2 medidas que puede que estén bien inspiradas. Pero como tú puedes ver, te lo creo que lo que he explicado, que no es mi punto de vista, es lo que dice la ley. Demuestra que tomaron decisiones ilegales, que de esas 3 resoluciones que ellos hablaron, 2 eran ilegales. Y además no vinculan, no tienen fuerza vinculante para nadie. Entonces, el gobierno tiene que cerciorarse jurídicamente de qué tiene competencia y qué no. Entonces, yo lo digo de buena fe, porque yo no lo digo con ánimo de hacer daño.
Incluso estoy diciendo que están reproduciendo una mala práctica del gobierno anterior. Mire, porque yo sé que eso no es de ahora. doctor, nos faltan 5 minutos, 4 minutos. Su preocupación es que haya una avalancha hacia este lado. ¿Cómo se frena? Y si se produce avalancha, ¿cuál sería una consecuencia para que el país sepa a qué tiene que atenerse? No, y que le recomienda a las autoridades, al gobierno, ante ese escenario. Mira, hasta ahora yo respaldo todas las actuaciones que ha tenido el presidente, porque el presidente está alertando a la comunidad internacional: intervengan ustedes. Se lo ha alertado 1000 veces. Hagan ustedes lo que deben hacer. Haití debe ser estabilizado. Y tiene que haber una intervención, pero no es militar, es económica, es administrativa. Tiene que haber un plan Marshall para Haití, administrado por la comunidad internacional, y que eviten que la República Dominicana tenga que involucrarse en ningún tipo de solución con Haití. Ahora, nosotros no buscamos absolutamente nada en 1 centímetro de tierra en Haití. Pero si se produce la situación vamos a decir, de que va a haber una poblada hacia la República Dominicana provocada por la violencia contra población civil, por la crisis de abastecimiento de alimentos, de salud, yo creo que la República Dominicana pura y simplemente debe evitar que entre un solo haitiano, incursionar en territorio haitiano sin inmiscuirse en temas de gobierno, y hacer los campamentos de refugiados y ejercer una zona de control y amortiguamiento que permita abastecimiento de alimentos, abastecimiento de combustible, de salud en el marco del territorio haitiano, sin involucrarse en el tema interno, simplemente garantizando la seguridad de la población haitiana sin que tengan que entrar al territorio dominicano hasta que el gobierno haitiano pueda tomar su control. Pero lo que no podemos permitir es que esa avalancha entre en la República Dominicana, porque ese mismo día quedó derrotada el proyecto de nación, de que de por sí ya está gravemente herida con la presencia de la comunidad haitiana en la República Dominicana. Doctor, ¿cuándo usted viene a la capital? Porque usted tiene que venir para que tengamos más tiempo aquí en el programa y hablemos más ampliamente de esta problemática que está candente y va a continuar por los próximos días, porque queremos tenerlo presencialmente aquí. ¿No tiene planes de venir? Como que te gustó, ¿verdad? El tema ese final es que estaba bueno. Ese final sobre todo porque nos preguntamos cuáles son las soluciones, ¿verdad? Y no queremos campamento de este lado, ese campamento de refugiados tiene que ser de aquel lado. Entonces, si yo fuera el presidente de la República, tomo el control de por lo menos un perímetro de 30 kilómetros del territorio haitiano a partir de la frontera, para garantizar abastecimiento de alimentos, seguridad, salud, o sea, que no pueda desenvolverse en un ámbito donde tenga seguridad, quitar el control a la mafia y que los haitianos resuelvan ellos su problema, pero que sin entrar aquí. Porque el tema ahora mismo es cómo se alimentan. Exacto. Yo no tendría la menor duda de hacerlo. Bueno. Ahora, eso si no lo hace la comunidad internacional. Claro. Así es. Bueno, doctor, gracias. ¿No? Y cuando... No, fuera del aire, vamos a tirarnos, claro, a ponernos en contacto. Doctor, muchas gracias por estar en primer plano. A ustedes también gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.